¿Qué tal amigos oyentes del Purgatorio a través de la señal de I99 en esta versión de FM? Muy buenos días y bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Hoy sábado 14 de noviembre del presente año 2020. Hace pocos días el Partido Social Cristiano con su líder junto a sus candidatos a la Asamblea Nacional exponían su propuesta legislativa y básicamente en el tema económico se propone la exoneración tributaria para varios sectores golpeados por la pandemia y más aún cuando hoy se necesita generar empleo. Por eso nos acompaña el líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, exdiputado, exgobernador del Guayas, el abogado Jaime Nebot Saadi, para profundizar en estas propuestas, más aún cuando las cifras, abogado, buen día y bienvenido al Purgatorio FM aquí en I99, establecen un escenario bastante caótico. Más de 330.000 plazas de empleo se perdieron debido a la pandemia y según los datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, solo entre marzo y mayo, más de 5.300 millones de dólares en pérdidas. Buen día y bienvenido. Buenos días, Jorge. Un saludo cordial a todos quienes escuchan I99. Usted sabe que mi filosofía y mi práctica ha sido siempre pensar que bajando los impuestos se produce un crecimiento, un incentivo al crecimiento. Al crecer la economía con tributos bajos, se vende más y se gana más y por lo tanto el propio Estado recauda más IVA, más ICE y más impuesto a la renta, sin cargar sobre las espaldas de un pueblo ya lo suficientemente golpeado y lacerado. El peor de los castigos, que son las imposiciones arbitrarias. En segundo lugar, una cosa es el empleo y otra cosa son los ingresos. Hay gente que no es empleada, que no busca ser empleada. El profesional de libre ejercicio, la señora dueña de un bazar, la señora dueña de un taller de costuras, el señor dueño de una vulcanizadora, el taxista, etcétera, buscan ingresos y han obtenido ingresos normalmente mayores a los de un salario mínimo o un salario mediano a base de su esfuerzo. Hoy no se vende, por lo tanto no se cobra. No se cobra, por lo tanto no se paga. No se paga, por lo tanto los acreedores acosan. El nivel de vida de la gente ha bajado sustancialmente. Bajo esa filosofía, la economía hay que reactivarla. Y yo he hecho eso en Guayaquil. Yo bajé los impuestos muchas veces. Y sin embargo, las recaudaciones aumentaron. Y el secreto es usar bien la plata, gastar poco, invertir mucho en la gente. Filosofía general. Vamos a lo concreto. Hemos propuesto 0 impuestos para el sector turístico por 5 años. 0. Ningún impuesto, ni impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque está devastado por la pandemia. Estamos proponiendo 0 impuestos, salvo impuesto a la renta. Si ganan, que paguen para los pequeños agricultores, ganaderos, acuicultores, pescadores artesanales y artesanos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque eso y la falta de tecnología incorporada al desarrollo, los muchos impuestos, directos e indirectos, es lo que hace que no puedan competir con el similar colombiano o el similar peruano. Gente que vende allá barato y gana, mientras aquí nuestro agricultor, nuestro ganadero, nuestro pescador, nuestro artesano vende caro y pierde. Luego, el transporte de carga, rebaja parcial de impuestos para hacerlo competitivo con lo que ocurre en otros países donde la carga tributaria que nace del transporte es baja y por lo tanto el transporte es más barato y ayuda a recuperar la economía. Usted va a Perú, una llanta, un repuesto, un camión del mismo origen, vale mucho menos. Cuando le hablo de mucho menos, le estoy hablando de un alto porcentaje de diferencia. Hay que acabar con aquello. Eso es lo uno. Luego, producir más. ¿Qué quiere el pequeño agricultor? Semilla de alto rendimiento. No lo pueden obligar a usted, como pasa aquí, a comprar semilla que rinde
pocas libras de arroz, cuando hay semillas que rinden muchas libras de arroz. Al ganadero hay que regalarle como Estado en una inversión, paguelas, es decir, materiales genéticos, semen para que pueda inseminar su ganado. Eso vale 35, 40 dólares. De toros que valen cientos de millones de dólares, por ejemplo, en el King Ranch en los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Más carne y más leche. La mitad del país vive en el agro y la otra mitad vive del agro, que también genera divisas para la exportación. El pescador artesanal, ¿qué quiere? Un barco laboratorio que le ayude a ubicar las manchas de pescado y que por otro lado le diga a su familia dónde está. Esa gente sale, como yo digo, con la bendición de Dios y de la familia, y nadie sabe si regresan, si se los tragó el mar en una tormenta o lo asaltaron y lo mataron los piratas. Y eso también definitivamente lo hemos propuesto. Aparte de crear un delito de 3 años de prisión para quien habitualmente y en forma dolosa se aproveche de la poca capacidad económica de un productor de bienes perecibles, de esos que si no se venden enseguida y por eso se aprovechan, se pudren. Y eso hay que castigarlo. De manera que eso va por esa parte, apostarle al crecimiento, acompañado de la seguridad jurídica, del estímulo a la inversión nacional, a la inversión extranjera, acompañado de las concesiones bien negociadas, de las alianzas público-privadas, de que venga realmente una gran inversión a mover el aparato productivo casi muerto, que por eso genera la ruina económica, financiera y social de los ecuatorianos. Me parece interesante el tema de la propuesta en torno a los 3 años de prisión para quienes abusen de los pequeños productores en el caso de productos perecibles. Pero allí hay una amplia gama, abogado, porque pienso enseguida en los pequeños productores bananeros que aseguran no les pagan el precio mínimo de sustentación de la caja de banano. También puedo pensar en los pequeños productores en Daule. ¿Cuál sería la especificidad en la propuesta del PSC? Tienen precio oficial, porque el que tiene precio oficial, que son los menos, como el bananero, por ejemplo, tiene una defensa. Hay veces no le cumplen, pero tiene cómo reclamar y tiene cómo defenderse. Pero ¿qué pasa con el pescador de Santa Elena o de Loro o de Esmeraldas y con el señor que en la sierra cosecha frutas o cosecha legumbres, hortalizas? Que de manera habitual, no me refiero a un intermediario en el buen sentido de la palabra, la intermediación es comercio, es parte de la cadena de valor. Me refiero perdóname la expresión, al sabido que se aprovecha de que ese pobre productor no tiene medios para llevar esto a los mercados directamente y está esperando que llegue al límite de que se le va a podrir el producto, la leche, por ejemplo, para ofrecerle una miseria por su producto. Es un delito. No lo es todavía, pero éticamente es un delito y con la ayuda del pueblo va a ser un delito jurídico pronto. Estamos con el líder del PSC, el abogado Jaime Nebot Saadi, hablando sobre las propuestas legislativas en función de la próxima contienda del 7 de febrero. Ahora hablemos de tecnología. Ustedes proponen que a nivel nacional se entreguen al menos 40.000 puntos de Internet en 4 años, equivalentes a 10.000 por cada año, y de manera paralela la entrega de un computador de manera gratuita a cerca de 400.000 familias. ¿Cómo se articularía esta propuesta que suena interesante? Sí, más aún cuando el COVID empujó el uso masivo de tecnología, también el comercio electrónico por bioseguridad y por todas las circunstancias que enfrenta el mundo. Pero ¿cómo se articularía aquello? ¿Sería a través de una propuesta legislativa? Porque, claro, a ver, si llega el candidato del PSC que es Guillermo Lasso, quizás para ello no necesitan pasar para el caso por la Asamblea. ¿Cómo se articularía aquello? ¿Cuál sería la propuesta para materializar esto que suena muy bien para los sectores más vulnerables? No, yo fui muy franco, usted estaba en mi rueda de prensa cuando dije esta es nuestra propuesta. Si gana como espero que sea, porque el pueblo debe votar por sí mismo, es decir, por el pueblo, no por los candidatos. No para arreglar los problemas de los candidatos, sino para que el candidato elegido arregle los problemas del pueblo.
Si se vota por la capacidad, si se vota por la experiencia, si se vota por la gana de hacer las cosas y por saber cómo se hace, yo espero que Guillermo Lazo gane la presidencia de la República. Y él ha dicho con claridad, si yo gano no tienen que ir al Congreso. Cojo esta propuesta, la hago mío, la vamos a hacer desde el Ejecutivo. Más aún cuando parece mentira, pero esta propuesta vale la 200ava parte del presupuesto. Mire usted cómo cuando se saben hacer las cosas, cuando se costea, cuando se hacen las cosas honestamente, cuando se tiene experiencia, se puede hacer muchísimas cosas. Pongo el ejemplo de Guayaquil. El presupuesto de Guayaquil equivale todo lo que se hace en Guayaquil en un año, todo lo que se hace en Guayaquil en un año, se hace con lo mismo que vale un mes de salario del Estado central. Un poquito menos de 900 millones. Entonces, no es que 900 millones no son plata, sino que los gastos son muchos. Entonces, es una gran ventaja que el Ejecutivo se comprometa a hacer esto. Ahora, ¿cómo funciona? Hay que diferenciar los puntos de internet gratuita por 90 minutos diarios sin límite de usuarios. Sirven para las ocupaciones de todo el mundo por ese límite de tiempo y sirven para el programa, no la computadora, para el programa de monitoreo, control, diagnóstico de presión arterial alta, que es el enemigo silencioso más grave que tiene el ser humano, pues le da un ataque cerebral o un ataque al corazón y no sabe ni por qué. Diabetes, obesidad. Eso se descarga con y se usa una plataforma gratuitamente a través, una aplicación a través del teléfono celular inteligente, a cualquier hora del día y la noche, y el Estado registra eso, monitorea, diagnostica, etc. Es un médico propio que uno tiene gratuitamente a través del celular inteligente. Esas 600.000 familias, que son 2.400.000 ecuatorianos pobres, van a recibir un tensiómetro, sirve para tomar la presión arterial, que se comunica a través del celular con el centro de diagnóstico. Se formará lo que se llama el Registro Único Sanitario o de Salud, RUS, donde va a estar la historia clínica del paciente, donde quiera que usted se encuentre. Un sistema muy avanzado. No se está haciendo en la Luna, se está haciendo aquí en nuestra vecina Colombia. O sea que estas no son genialidades, son cosas que hay que hacer y que se pueden hacer y que están al alcance de un gobierno bien intencionado, proponerlo y hacerlo. Y también un aparato para medir las pulsaciones del corazón y el oxígeno en la sangre. Cuando usted el oxígeno empieza a bajarle la oxigenación 98, 97, 95, 94, 90, eso casi es señal de COVID. Aparte de que puede ser señal de otra enfermedad muy grave. Entonces, eso trabaja con los puntos de internet gratuito y lo que usted quiera hacer con ellos. Las computadoras son 400.000 computadoras nuevas, gratis, para 400.000 familias, a las que se les conecta gratuitamente, individualmente, en la casa de la familia, la computadora por horas largas, para que pueda tener teletrabajo, para que pueda hacer teleemprendimiento con los programas del caso Khan Academy, Excel y muchos otros que hay, para que pueda aprender inglés con un programa como Duolingo, por ejemplo, y también para que pueda entretenerse con teleentretenimiento. Eso lo vamos a hacer a través de una solicitud que se llena con todos los datos del caso, se despachará en orden de llegada, como hemos hecho con los programas de vivienda en la ciudad de Guayaquil. Esto estoy hablando a nivel de país, por si acaso, ¿no? Todo esto es a nivel de país, no es simplemente en Guayaquil. Guayaquil es el antecedente de que se puede, pero ahora vamos al país y vamos con más cosas que todavía no hay tampoco en Guayaquil, y las va a haber, eso sí, también en Guayaquil. Y se descarta, eso sí, a la persona que tenga ya estos servicios proctológicos. No cabe que una persona, una familia tenga 2 computadoras con estos programas y que otra familia se quede sin nada. Hay que darle al que no tiene. Ese es más o menos el programa. Usted hablaba del financiamiento, un poco más de 150 millones de dólares, que vendría a ser un porcentaje marginal de esos 35.000 millones. Mire,
el presupuesto, ojalá lo bajen, ahora vale como 35.000 millones. Supóngase que valga 30.000. Un cienavo, una cienava parte, son 300 millones. De manera que 150 millones es un 200avo del presupuesto. Si los ecuatorianos no merecen eso, si los pobres no merecen eso, si la salida, la autoestima, el crecimiento, el sentirse en el siglo XXI, el poder instruirse, poder trabajar, el poder tener un entretenimiento sano, aprender un idioma, tener salud, no merece, no, ¿para qué sirve el presupuesto del Estado? Si la plata es del pueblo, tiene que regresar al pueblo. Estamos con el líder del PSC, el abogado Jaime Nebot Saadi, aquí en el Purgatorio, a través de la señal de I99. Esta entrevista también será transmitida por el canal en YouTube. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y luego volvemos para hablar de la propuesta de la consulta popular en torno a qué se debe de hacer con los fondos del IES, que son al final de los afiliados, para que no se dilapiden esos dineros, y también una propuesta en torno al endurecimiento de penas en contra de los violadores y asesinos de niños. Una propuesta de corte municipalista para que ningún gobierno de turno vuelva a abusar de los fondos de los GATS, y lo analizamos desde el punto de vista de lo que se ha señalado siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, los municipios y prefecturas siguen esperando cerca de $1.000 millones que se les adeudan, producto de las asignaciones pendientes, sin contar lo de la devolución del IVA. La propuesta que usted hace en esta consulta popular es que el ministro de Finanzas que no acate esto simplemente será cesado en sus funciones. Así es, Jorge. La consulta popular, dicho sea de paso, trata de lo que usted ha mencionado, pero de pasada. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado. Aquí se pone cualquier cifra. Y para financiar ese presupuesto, cuando los gastos van a ser mayores que los ingresos, para completar y cuadrar ponen la diferencia como financiamiento externo. Nadie dice de dónde viene la plata, no hay una carta de intención, no hay un commitment, como se llama en inglés, un compromiso, una forma de decir las cosas. La consulta corrige también. Ahora los ingresos tienen que ser fundamentales para que no se engañe al pueblo con los presupuestos. Por ejemplo, hay una pregunta sobre cómo lograr capital de riesgo para que los jóvenes emprendedores puedan financiar sus proyectos, que a veces se convierten en grandes ideas. Acuérdese usted cómo nació Apple, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que existe el capital, pero que mañana ese inventor, ese señor que tiene un gran ingenio, no pierda pues en manos de los que han puesto el capital la propiedad de su idea y deje de ser rentable para él. Eso también se está poniendo. No solamente las cosas que usted está mencionando, a las que ya me voy a referir. Mire, cuando yo oigo y participo por segunda vez, a mucha honra y con mucho gusto, en un programa como este, pienso que hoy día los dos estamos en el programa Purgatorio. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar de verdad en el infierno. Muy pronto, no solamente usted y yo que vivimos en el Ecuador, sino todos los que viven en este país. Eso no es justo. Eso no es justo. El pueblo tiene que aprender. Hoy cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y usted cómo se siente sin cargo? Primero, yo no veo los cargos públicos nunca. Segundo, tengo el mejor de los cargos. El cargo es ciudadano. Ese lo tenemos todos, es el más importante. El dueño de su destino, el dueño de la democracia, es el pueblo ecuatoriano, es el ciudadano. Yo decía y repito, el día 9 de octubre, en ocasión del Bicentenario, que aquí hemos tenido muchas constituciones y todas son normativas y las violan a diestra y siniestra. Estados Unidos ha tenido una constitución. Se resume en 3 palabras. Nosotros, el pueblo. Como decía el presidente Reagan, aquí, es decir, allá en Estados Unidos, allá fuera aquí. Nosotros, el pueblo, le decimos a los gobiernos qué tienen que hacer. No los gobiernos a nosotros, el pueblo, qué tenemos que hacer. Porque el Estado es el que debe servir a la gente, no la gente al Estado. Y aquí está pasando lo contrario. Por eso hay que cambiar este modelo fallido a un tipo de Estado que
siendo un Estado central, financiado y con poder y gobernando mucho, administrando poco, respete el poder de las decisiones locales, respete las rentas locales, el manejo de las rentas locales, la visión localista. Esa es la forma de unir al Ecuador, unirlo en la diversidad. Muy bien, al grano con su pregunta. Número 1. Por constitución y por ley le corresponden a los gobiernos seccionales, llámense prefecturas, alcaldías o juntas parroquiales, el 21%, 21 de cada $100 de los ingresos permanentes del Estado y el 10% de los ingresos no permanentes, básicamente petróleo. Eso debe entregarse, eso no es del Estado, el Estado es un recaudador simplemente. Tiene que recaudar todo, quedarse con su parte y entregar lo que corresponde a los dueños de la otra parte. No lo entrega, debe entregarse en 30 días. Muy bien, ¿cuál es la solución? Que en vez de ir de la cuenta única del Tesoro directamente al bolsillo del ministro de Finanzas para que haga lo que le da la gana con la pata llena, vayan al Banco Central que actúe como un fideicomisario, como un custodio, retenga ese dinero y se lo entregue mensualmente en forma puntual a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Funcionario que incumpla, ministro que incumpla, usted lo ha dicho, queda cesado ipso iure. Ipso iure quiere decir de derecho, automáticamente. ¿Por qué no hemos usado la palabra destitución? Porque entonces alguien tendría que destituirlo. Y si ese alguien es el presidente y se niega, no hay sanción. Y parte del problema en este tipo de cosas es que se viola la ley porque no hay sanción. Luego, el IVA. El IVA retenido por los municipios, por los consejos provinciales, por las juntas parroquiales, por las universidades del Estado y las particulares y por los exportadores, debe entregarse para ser devuelto de inmediato. Bueno, hay municipios que hace 3 años que no le devuelven el IVA. ¿Y a usted no le parece perverso y deshonesto un sistema que dice, dame para devolverte? Si me vas a devolver, ¿por qué te voy a dar? Pues claro, tiene su filosofía. Me das y no te devuelvo. Ahora se va a suprimir la obligación de dar. Simplemente se hace el registro contable y se terminó. ¿Para qué tiene que entregar algo para que se lo devuelvan? Más aún cuando no se lo han devuelto. Entonces, ahí no hay sanción porque simplemente ya no hay que entregar. Pero también dice la consulta que el Estado deberá devolver lo que deba hasta el día que la consulta salga en sí, que yo creo que será así. Todos los dineros retenidos y no entregados. Y podrá hacerlo en dinero efectivo, que lo dudo porque no hay, para mí lapidado todo. O en certificados tributarios. Certificados, no bonos, certificados tributarios, que son papeles a fecha, a plazo, con el cual usted puede transferirlos libremente a particulares, a nacionales, a extranjeros, y el que los compre, que es una buena inversión, con solo el límite del plazo, puede pagar cualquier obligación del Estado a la par. La Cemento Nacional quiere pagar un impuesto. Le compra papeles al municipio de Gaule o de Quito, de donde sea, con un descuento muy pequeño. Se ahorra ese descuento, ese dinero. El municipio cobra enseguida su plata y la Cemento paga al Estado, por poner un ejemplo cualquiera. Y nos queda el tema del seguro social. Mire, a mí me da mucha rabia, como estoy seguro de dar a todos los ecuatorianos que me escuchan, de cualquier condición y región, que se entregue una quinta parte, lo entregamos todos, de nuestros salarios. ¿Y qué es lo que tenemos? Nada. Se ha convertido en un impuesto inútil, porque hay impuestos útiles, tengo un impuesto inútil al salario. La atención a la salud es real y buena. ¿Y qué pasó ahora en la pandemia? Hay préstamos quirografarios e hipotecarios suficientes cuando esto debería ser un motor de desarrollo de la construcción, por ejemplo, como en algún momento ha sido antes que le echaran mano también al dinero. ¿No? Las pensiones jubilares son justas, se pagan. No. Este dinero está invertido en la economía nacional generando
empleo, crecimiento, movimiento económico, bienestar social. No, el Estado ha tomado el dinero arbitrariamente y no lo devuelve y no lo va a devolver tampoco. Entonces eso tiene que terminar. ¿Y cómo termina? Prohibiéndole al ISPA de los militares, al ISPOL de la policía y al seguro social de los ciudadanos que no somos policías militares, que preste o invierta a cualquier título en el Estado ecuatoriano, que es el mayor deudor y no debería ser deudor. Y además no paga. Y causa todo este daño que ha causado. Imagínese usted lo que sería todo ese dinero invertido, por ejemplo, en construcción, generando miles y miles y miles de casas, dándole trabajo a miles y miles y miles de personas y techo digno a largo plazo, a bajo interés a la gente. Para eso es los ahorros del Seguro Social, no para convertirlos en gastos inútiles y en pago de deuda y en inversiones que no rentan nada. De manera que ese es en el fondo nuestra propuesta, nuestra cosa. Hay que acabar con este modelo de Estado fallido. Este es un Estado fallido no solo en su concepción, en sus resultados. Cada día estamos peor. La deuda más grande, el Estado más grande de la historia y la economía más parada de la historia. Hay que cambiar. De nada sirve la liquidez, que es indispensable para cualquier actividad público-privada, si usted va a seguir haciendo mal todo. Porque entonces lo que va a hacer es que va a quebrar por un monto más grande y va a causar un daño más grande. La liquidez sirve y mejora los malos negocios públicos o privados cuando usted, además de recibir la liquidez, cambia su mala administración en una buena administración capaz de hacer rentables los negocios públicos y privados y producir ingresos, empleo, buenos servicios y obra pública. La idea es blindar esos fondos de los afiliados, según la propuesta del PSC, porque solo en el caso del gobierno de turno, que ya está por concluir, hay 7.000 millones de dólares en papeles que todavía no han sido saldados. Y lo otro, 500 millones de dólares mensuales que generan los aportes de un poco más de 3 millones de afiliados, simplemente no son tangibles para ese afiliado. Sobre todo, abogado, sobre todo, porque cuando ese afiliado busca atención o busca medicina en un hospital, no solo que tiene que terminar mendigando, sino que a pesar de que tiene que asumir esa postura deplorable y condenable, porque él ha pagado mensualmente por años ese aporte, sencillamente a veces ni siquiera está en las medicinas. O sea, no existen o se han caducado, que es lo peor. Bueno, usted lo ha dicho y además no son 7.000 millones lo que le debe, es muchísimo más. Hay gente como Henry Llanes, que conoce muy bien, que es uno de los que también auspicia el desarrollo de esta consulta. Ha hecho un libro, decía, se deben 18.000 millones de dólares. Hay otros que dicen que son 11.000 millones de dólares. Señores, esto es como Petroecuador. ¿Usted conoce el balance de Petroecuador? Nadie conoce el balance de Petroecuador. El petróleo empezó a brotar en 1972. Yo, hasta la fecha, no conozco un balance de Petroecuador. Un mundo aparte, un estado aparte. Así no, con un estado así, ni Mandrake, que es un gran mago de tira cómica, saca adelante un país. Pues. Esto tiene que reformarse en el fondo y hacer un estado con un modelo viable, que le sirva al pueblo, que le sirva al pobre, que le sirva al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al pequeño pescador, que le sirva a los municipios, que son la representación de la obra pública y del servicio popular, como los prefectos, como las juntas parroquiales, que le sirva a los ecuatorianos. El gobierno tiene que acostumbrarse a que está para administrar bien, con poco gasto, lo mucho que recibe del pueblo y entregarlo al pueblo en obra y servicio. No es al revés. No es que el pueblo tiene que alimentar al Estado enorme, obeso, a ese ogro filantrópico, ¿no es cierto?, que traga y no vomita. No. Y eso tenemos que comprenderlo. Y el pueblo tiene que madurar y cuando vote tiene que elegir asambleístas y tiene que elegir un presidente que vaya en esa dirección. Porque si sigue en la misma dirección que venimos hace muchos años, como le dije, si todavía habrá programas, se llamará el infierno y no el purgatorio el programa. O
aquí hay que moverse hacia la prosperidad, superando los complejos ideológicos y el dogmático de las ideologías, superando los que creen que los partidos políticos son la última Coca-Cola del desierto. No, los partidos políticos son un simple instrumento para canalizar las grandes corrientes populares que buscan bienestar. Al menos eso es lo que yo creo y propongo. Estamos con el líder del PSC, Jaime Nebot Saadi, y nos quedan los últimos 3 minutos. Pero si hay una propuesta para que vivan su propio infierno los que violen o maten a menores de 14 años según el PSC, esto será contenido en la consulta popular, que se queden medio siglo en la cárcel, es lo que ustedes plantean. Yo creo que nadie se podría oponer a aquello, salvo determinados organismos pro derechos humanos, que ahí hay una discusión bastante particular siempre. Abogado, para concluir, y solo con esta última inquietud, ojalá pues que esa propuesta no termine siendo un enunciado. Acuérdense que en la consulta de Lenin Moreno del 2018 también, entre las preguntas, se consultó, se planteó que estos delitos sexuales a menores y adolescentes sean imprescriptibles, pero parecería que a veces eso queda ahí como una entelequia. Primero, un principio. Usted quiere cambiar la justicia, primero nombre jueces y fiscales honestos. Hay muchos, pero también hay mucho pillo en esa función. Segundo, un consejo de la judicatura debe existir para sancionar con forma ejemplar a los jueces y fiscales que en vez de estar a favor de la justicia están a favor de la delincuencia. Eso como un concepto. Luego, ¿qué delito más execrable hay que violar y matar, por ejemplo, a una niña de 8 años? El problema es que aquí hay que entender que el garantismo no es malo. Los delincuentes, aún esos violadores, asesinos, tienen derechos humanos. Pero el derecho humano no es pues la impunidad. Pues. No. Porque también las víctimas tienen derechos humanos. La sociedad tiene derechos humanos que son permanentemente irrespetados. Y cuando usted mira el garantismo de un solo lado, el garantismo al delincuente y no garantiza a la sociedad, usted está equivocado. Y por último, esto lo va a decir el pueblo, no los garantistas, sino el pueblo. Aquí hay gente que le pone limitaciones al pueblo cuando el pueblo es el que tiene que ponerle limitaciones a todo el mundo que gobierna. Eso es lo que es una consulta popular de iniciativa ciudadana. Aquí, ¿sabe usted que de cada 10 violadas y muertas, 8 son menores de edad? Niñas de 3 años, de 8 años, de 9 años. Entonces, ¿quién se puede oponer a esto en su sano juicio? Ahora, lo que hay que hacer es que no quede en el papel, porque la ley puede decir eso, pero los jueces tienen que aplicar eso y tienen que sentenciar. Vaya a ver usted qué porcentaje de denuncias verdaderas. Pues la falsa tiene que ser desechada. Denuncias verdaderas son sentenciadas. Muy poco. Para eso nosotros hemos creado, por ejemplo, un programa que está vigente y en muy buenas manos, que es Amiga Ya No Está Sola, para ayudar a combatir de una manera efectiva, con presupuesto, con coordinación, con fiscalía, con policía, y con toda la gente que presta ayuda psicológica, etcétera, el ultraje a las mujeres. Pero eso no puede ser que ocurra solamente en Guayaquil, pues. Mientras que la ley que se pasó en la Asamblea, ¿no? Creo que tiene $600,000 de financiamiento para lograr su objetivo en todo el Ecuador. Perdóname, es una burla, pues. Es lo que se llama ley de papel. Usted es muy joven y posiblemente no recuerda una ley que con muy buena intención se creó en 1966 por la legislatura. Creo que en ese caso era una asamblea constituyente, bajo la presidencia de Ótaro Semena Gómez. Se decía que a los 25 años de aportes las mujeres se iban a jubilar. ¿Sabe usted cuántas mujeres se han jubilado a los 25 de aportes? Ni una, desde 1966 hasta el año 2020. Ley de papel. Y estas cosas no deben quedar en el papel. Y a quien las dé en el papel hay que castigarlo también. Yo en eso soy claro. Como usted dice, a casi todo el mundo esto debería parecerle muy bueno y conveniente. Hay algunos a los que no les va a gustar, claro, a los violadores y asesinos y a los que protegen a esos violadores y asesinos. Esperamos que esas propuestas y esos contenidos finalmente tengan
el juzgamiento popular en su momento, y lo que se espera también es que se logre meter ese proceso en la segunda vuelta de cara al próximo proceso electoral. Esta ha sido la comparecencia de Jaime Nebot, líder del PSC. Muchas gracias, abogado, por atender esta invitación. Gracias a usted y una sola aclaración. Ojalá sea como usted dice, pero esta consulta está lejos de lo electoral. Esta es una consulta de iniciativa popular, ciudadana, que si se da dentro del proceso electoral, bien, y si se da después, también. Y alguien dirá, esto demora mucho. Bueno, hemos esperado 50 años, podemos esperar unos meses más. Esto cuesta algo, sí, ¿y cuánto cuesta no tener todo esto que la consulta podría resolver? Porque por ahí irán los... ¿Cómo vamos a gastar 50 millones de dólares en esto? Pero gastamos miles y miles de millones en no gastar los 50 y soportar los vejámenes que estamos soportando. Y qué pena tener que esperar 8 meses y los 50 años que llevamos esperando para resolver el problema. Así que es hora, mis queridos amigos conciudadanos, de que usemos nuestra razón, pensemos y meditemos que cuando se vota, se ejerce la democracia a favor del pueblo, no en contra del pueblo. Si ustedes votan bien, a su juicio. Si ustedes votan bien, a ustedes les va a ir bien. Y si ustedes votan mal, al elegido le va a ir bien y a ustedes le va a ir pésimo. De manera que hay que tener eso en la mente, hay que considerar eso. Agradecemos a Jaime Nebot, que ha estado en el purgatorio aquí en I99, y también será transmitida esta entrevista por el canal en YouTube. Que tenga un excelente fin de semana, abogado. Gracias a usted igualmente, y repito por tercera vez, ojalá que el nombre de este programa continúe por muchos años con el éxito que tiene y no tengamos que cambiarle de nombre por el infierno y no vivamos nunca ese infierno, porque el Ecuador no lo merece. Así es. Gracias, abogado. Que tenga un buen día. Gracias. Con ustedes, gracias por su atención, estimados oyentes, y también a los internautas del purgatorio en YouTube.